Bueno, lo que han estado pidiendo todos y todas, aquí estamos en su radio televisión, mire, Radio TV, Radio Revolución. Aquí estamos con todos ustedes. Bueno, recuérdense que ya nos han pedido este programa, nos han pedido cuando podemos ver que traigan aquí al perro amarillo, cuando pueden traer a Milton Benítez para que esté aquí con la radio hermana, dicen todos ustedes. Y bueno, aquí hemos aprovechado aquí la gentileza de Milton, y que ha pues puesto un poco de su calendario, de su tiempo extremadamente ocupado para estar con todos ustedes y todas. Vea usted que es urgente y necesario, nos han dicho, y es que eso es lo que le hemos planteado a el perro amarillo, a Milton Benítez. Aquí entonces vamos a darle lectura para empezar algunos de sus saludos, que siempre están atentos aquí. Mire, lo saludan al perro amarillo, Milton Benítez, con todo desde Los Ángeles. De la familia, parece que dice aquí, déjenme ver, la familia López saluda a Milton Benítez de el perro amarillo desde Los Ángeles. Dice también, excelentísimo Radio TV Revolución. Es excelente que ahora estén trabajando juntos, y obviamente esperamos que se mantengan ya así hasta el futuro, dice, de Los Ángeles. Saludes para Milton Benítez desde Canadá. Desde Canadá, la familia Arellano los están saludando. Bueno, aquí les estamos mandando todos los saludos. Ya cuando lo tengamos no vamos a tener tiempo para leerles los saludos, mas sin embargo vamos a dedicarle, al final vamos a tener la lista, aquí vamos a tener pendiente todo, vamos a estar pendiente con todo, para que ojalá no se nos escapen por lo menos algunos de ustedes, ya que este programa está en ese contexto, en el contexto de que usted nos ha estado sugiriendo, nos ha estado diciendo por algún tiempo de que sería buena idea quizás, ¿por qué no?, trabajar en conjunto. Y bueno, aquí se ha tomado esa iniciativa, y hoy mire, este 16 de octubre, vamos a ver si ya tenemos a Milton. El audio funciona, la imagen funciona, no sé si nos estás escuchando por ahí. Katia, Milton, adelante, ¿cómo están? Vamos a ver si le funciona el audio. Aquí estamos viéndolo bien, excelente la imagen y todo, pero el audio, no sé si nos escuchás. Katia, Milton, adelante. A ver si nos escuchan con el audio, porque han habido... ahorita... Fíjate que está un poco oscuro, Está un poco oscuro. Voy a cerrar todas las ventanas. Ya los tenemos. Ya tenemos aquí a Milton, ya lo tenemos aquí con Katia, con el perro amarillo. Lo han estado pidiendo aquí, el pueblo lo ha estado pidiendo, y precisamente por eso es que hemos estado tratando de enlazarnos. Y aquí está, mire, la RTV, aquí está la revolución. Milton, ¿cómo estamos por ahí, Milton? No sé si nos escuchás. Mal. Mal,
Estamos mal, dice Milton. Bueno, en estos días, Milton, ¿quién no va a estar? Yo creo que solamente el 1% de la población mundial, que son los que saquean el planeta y que los que enriquecen. Esa gente quizás está bien, pero materialmente, no espiritualmente, porque están terminándose al mundo, se están terminando al planeta. Hay bastante, Milton, material, hombre, y aquí mira cómo nos han estado, fíjate que le estaba diciendo a Katia que nos pidieron aquí la colaboración, los fundadores de este proyecto RTV en Estados Unidos, más que todo estamos enfocados, Milton, en lo que es el Triángulo del Norte, porque así es como los gringos nos ven a nosotros, ¿no? Desafortunadamente, como que somos su finca, su hacienda, como decía Mel Zelaya. Allí vinieron y me dijeron que me fuera y me tuve que ir. Ellos llegan a su finca, a su hacienda, a su villa, a su colonia. Dicen que no llegamos ni a colonia, a Milton, pero ahora nos piden que si los que nos saquean y nos explotan están unidos, ¿por qué no nos unimos nosotros? Mira qué interesante. Vamos a plantear eso entonces porque queremos ser el proyecto del Triángulo del Norte. Lo que pasa en Honduras, pasa en El Salvador, Milton, y pasa en Guatemala. Es el mismo texto, es el mismo libreto que ponen los gringos. Aquí en Honduras pasaron y dijeron, vamos a hacer toques de queda, ley marcial, estados de sitio, vamos a hacer cercos entre comillas sanitarios, pero fueron prácticamente operaciones militares. Días después lo estaban haciendo en El Salvador y ya Yamatei lo había hecho en Guatemala. Son los mismos textos. Ahora nos preguntan, Milton, hay que unirnos, hay que trabajar juntos. Las familias dueñas de Honduras, las mismas familias, bueno, no las mismas familias, pero el mismo concepto, son las dueñas de El Salvador y las mismas de Guatemala. No llegan ni al 1%. Milton, saludes. Antes de que entraras, aprovechando el tiempo, estábamos aquí dándole lectura, como siempre lo hacemos, a todos los que nos saludan. Desde Canadá te saludan, Australia, teníamos aquí a nuestros amigos, Cochabamba, allá en La Paz, en Bolivia, nuestros hermanos que ya están a unas horas de que la OEA, la Comunidad Económica Europea y los gringos les hagan lo mismo, les hagan otro golpe de Estado, pero dicen ellos que están firmes. Te saludan también de El Salvador, mira, de Guatemala están saludando, y ahí también, mira, acuérdate que tenemos aquí gente también en La Ceiba, mira, en Olanchito, tenemos aquí también desde Tegucigalpa, San Pedro Sula. Milton, adelante, aquí van los micrófonos para Milton Benítez, dale. No, agradecerte y agradecer a la gente que se está conectando y decirles que sin duda alguna la forma de ir recuperando pues los espacios que nos han ido robando deliberadamente ha sido como un imperativo para el equipo, para el proyecto, y sin duda que plantearse la unidad de los pueblos pues ha sido siempre una obligación, una responsabilidad. No obstante, sabemos que eso ha sido muy complejo por las condiciones materiales, pues determinan la existencia y ese 90% de la población o más está en condiciones de alcanzar no un derecho humano, sino que alcanzar un derecho animal, que es comer, buscar, inclusive personas que tienen que emigrar en los últimos años, arrimarse a otros países. Entonces no ha sido una tarea fácil, pero lo bueno es que hace muchos años ya había comenzado ese proyecto, y eso pues nos tiene a nosotros pues también montados en ese barco de poder contar la verdad y que las personas pues sepan que no es que están pobres, sino que las continúan empobreciendo, y que cada día pues el acceso a esos derechos humanos se ve como más distante, y que debemos salir de esa penosa realidad a la que nos sometieron, donde somos un número, una cifra, una estadística, y en el asqueroso y peor de los casos pues un voto cada 4 años, para poder seguir sosteniendo a esa gente que
lastimosamente, para poder continuar ellos teniendo estas haciendas, con una descripción que hiciste al inicio que me parece muy oportuno, se requiere de ese enajenamiento electoral donde quienes votan son los pobres, pero quienes dirigen los países o las haciendas o los cantones, como decimos en El Salvador, son los ricos. Entonces, es una lógica milenaria que pues exige a cada momento histórico mujeres y hombres que sean capaces de poder enfrentar esa lógica del poder. Y creo que lo excepcional es saber que ahora pues es la gente la que nos está pues impulsando, sosteniendo y aceptando un proyecto que tiende a ser bastante aburrido, pensar en la igualdad, pensar en que no se debe vender la soberanía, tiende a ser bastante tedioso porque es un camino que es auténticamente transformador, y lo más fácil pues es que los seres humanos pues se acostumbraron o los acostumbraron a que había que esperar que determinaran los otros, y que en esas decisiones, las políticas económicas, sociales, se van determinando para determinados sectores, privatizándole a las grandes mayorías sus bienes colectivos, sus empresas estatales, y así pues se ha ido consolidando un capital monopólico que en Centroamérica pues ya está entrelazado. Ese grupo de poder hondureño pues lava el dinero en El Salvador, y el grupo de poder de El Salvador lo lava en Honduras. Ejemplos: Grupo Poma, la familia Simán, de Honduras, la familia Nasser, dueño de Scott Iván y Banco Cocatlán, la familia de Banco Atlántida, dueño de Confía, un banco que fue cedido, y me recuerdo haberme sentido bastante lacerado cuando vi una conferencia de prensa al vicepresidente del FMLN entregando al Banco Confía a un grupo que hoy pues nosotros lo hemos investigado y lo hemos encontrado en corrupción, en estafa. Recientemente en Ecuador también se le han asegurado sus transacciones a Antiblan, que es la asociación de Banco Atlántida, como también en Atlantic Bank International en Belice. Y cuando yo miré esa entrega pues a esta burguesía hondureña que están yendo a lavar el dinero a los países centroamericanos, dio un tanto de rabia pues saber que no, porque no son inversionistas, pues van a blanquear capital. Milton Benítez, nos estás escuchando, ¿verdad? Sí. Mira. Sí, me quedé ahí porque creo que también la conducción de la entrevista, pues, hacia el tema que nos compete en este momento, con una realidad bastante difícil, pues, escuchándote las diversas preguntas que quedaron en la introducción, como por ejemplo, ¿qué entendían los presidentes como cercos epidemiológicos para combatir esta pandemia? ¿Cómo era posible que se combatiera con militares, simple y llanamente por no nacionalizar el sistema de salud? Y luego pues los grandes debates en las corporaciones televisivas bastante hipócritas, de que si era importante abrir la economía o pensar más en la pandemia. Y era bien fácil, lo hipócrita es lo más difícil de poder presentar en una cadena de televisión. Lo fácil es debatir por qué no nacionalizar en un estado de emergencia donde se atentaba contra la vida de tantos seres humanos, nacionalizar los hospitales que hoy están entregados a fundaciones de esta misma familia,
que son los que producen el medicamento, que son los que lo distribuyen y que aparte de eso son los que lo tutelan, y solo dejaron los caparazones de los hospitales que aparentan ser públicos, pero todos los servicios, los centros de imagen, las recetas, radiografías, etcétera, tendrán que ser comprados por el ciudadano y la ciudadana. Mira, Milton Benítez, en directo y en vivo, aquí nos preguntan. Sí, estamos desde Australia, en directo y en vivo, desde la República Centroamericana, todavía se le puede llamar República, a la de Honduras. Desde ahí estamos, y aquí está, mire, la RTV, radio, televisión, y recuérdense, hay que decirle a Milton que los que estamos, Milton, detrás de este proyecto somos miembros del Triángulo del Norte, somos guatemaltecos, somos hondureños, somos salvadoreños, y no hay otro proyecto como este. Por eso, cuando sale el proyecto Milton Benítez Perro Amarillo, fue hasta hoy el único que se ha identificado, que pudiéramos decir que vamos casi en la misma ruta, tenemos los mismos objetivos y sobre todo tenemos un compromiso único con la verdad, y eso hoy es un producto lujoso, un producto que nuestros pueblos no pueden acceder a ello, precisamente porque ahora, hoy más que nunca, estas familias dueñas de los 3 países están hoy más unidas que nunca. Y es que, mira, nos decían ayer, Milton, quisiera que hablen de este tema, porque aquí en Guatemala hay 5 familias que cada año se llevan en ganancia el equivalente a 3 veces el presupuesto nacional de la nación. Nos decía el expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador la semana pasada, Milton Benítez, nos decía, aquí hay aproximadamente 120 familias en El Salvador que juntas tienen un capital que sobrepasa los 80,000 millones de dólares. Milton, aquí no estamos hablando en monedas nacionales, estos son dólares. Es un saqueo permanente, sin precedentes en la historia de la humanidad, del mundo, solo comparado tal vez con aquel 1492, cuando vinieron los mismos de ahora, porque ahora se ven apellidos que nada tiene que ver con Rodríguez, o con Benítez, o con López, o con Aguilar, nada que ver. Mira, interesante, Milton, que se le preguntó a un grupito de guatemaltecos, de salvadoreños y de hondureños que escribieran algunos apellidos de los extranjeros, ladrones, saqueadores y criminales que tenemos hoy en estos 3 países, esas familias. Ninguno pudo deletrear apellidos como Mason, apellidos como Nasser, apellidos como muchos otros más. En resumen, Milton, aquí estamos tomados por los europeos, pero los europeos más sangrientos, más criminales, le llaman algunos mercenarios económicos que vinieron con Cristóbal Colón y aquí siguen, hoy más ricos que ayer. Precisamente por eso, este proyecto, dijimos, esto viene para quedarse. Aquí no vamos a retroceder, ni para agarrar impulso, aunque eso en algunos casos estratégicamente es recomendable. Entonces, Milton, mira lo que nos dicen acá. Sería bueno entonces de que ya empecemos a desnudar el Triángulo del Norte, así como se está desnudando a Honduras con el Perro Amarillo, así como El Salvador con esta radio TV Revolución, así en Guatemala, porque hoy más que nunca nuestros pueblos, no es que sean ignorantes, ya lo decíamos, están sedientos de información, están sedientos de la verdad. Y hoy, mira, Milton, interesante, El Salvador y Honduras tienen una coyuntura casi igual el próximo año, elecciones, en donde los gringos le han apostado a no perderlas.
¿Qué quiere decir eso? No perderlas, mantener el status quo, mantener las mismas estructuras de poder, mantener a Jo o a su gente, mantener a Bukele, que estas, después de todo, son figuras, como hablábamos al principio. Esta finca, esta hacienda, esta empresa, esta villa, este cantón o esta colonia necesita de individuos peor que Judas, que han vendido a su patria y la siguen vendiendo. Milton Benítez, mira la población acá cómo responde, quieren más programas. Aquí les decimos, al principio, antes de que entraras, les dijimos que estábamos bien agradecidos con ustedes por esta gentileza. Sabemos que están súper ocupados, pero que nos iban a regalar unos minutos. Milton Benítez, adelante. Sí, la investigación que realizó, tomando un poco los comentarios del Aldana, la ex fiscal de Guatemala, desterrada de ese país por haber investigado a este grupo de familias que no solo estaban absorbiendo la cantidad de producción que podía tener Guatemala, sino más bien el hecho de poder ceder a el espacio como un tránsito hacia grupos criminales ligados al narcotráfico era asombroso. Terminó vinculándonos, nosotros tomamos pie de algunas investigaciones. Aprovecho enviarle un fuerte saludo a Telma Aldana. No la dejaron entrar a Honduras cuando venía a poder fortalecer lo que era en ese entonces el caso La Línea, que terminó metiendo preso a Otto Pérez Molina, a la Valdetti y a más de 37 funcionarios de la banca, de Ban Rural y Banco de los Trabajadores, que habían saqueado esas mismas familias a través de representaciones físicas como socios bancarios, Fernando Peña, y que es el dueño de Ban Rural en Honduras. Pues a nosotros nos tocó continuar con esa investigación y hoy pues se han cerrado más de 12 sucursales de Ban Rural, están en serios aprietos. Yo quiero rescatar esto porque a nosotros nos tocó investigaciones bastante delicadas y señalar delitos como lavado de activos relacionados con la banca, pues es un tema bastante complejo porque no es un delito que lo pueden mostrar por indicios, sino que hay que probarlo. Nosotros lo probamos, hay 2 bancos activamente en Honduras lavando el dinero de esta familia. Y quería reivindicar el tema de Telma Aldana, porque al final pues esas familias se encargaron en primer lugar de perseguirla, sacaron la Sisi, luego fue una antesala a lo que para nosotros luego fue ver a un país renunciando a investigar la organización criminal a través de la corrupción política. Pero yo quiero rescatar, porque yo no estaba yo no estaba de acuerdo, ni he estado de acuerdo con que vengan foráneos investigadores, más allá de que el director de la Sisi, Iván Velázquez, ex magistrado colombiano, pues es un buen tipo, y terminó denunciando que al final la ONU estaba en corrupción, como también pasó con Juan Jiménez Mayor, con quien tuvimos el enorme vínculo de trabajo. Nos dejó mucha información y terminó denunciando que la OEA pues era una organización de estados corruptos y que estaba representado por estados corruptos. Y para nosotros eso fue interesante, está colgado en la página del perroamarillo.news o el Perro Amarillo TV en el YouTube, una entrevista que le hago a Juan Jiménez Mayor y a Julio César Arbizu, que son los 2 funcionarios de más alto nivel, y denuncian que Almagro está a todas luces
vinculado en un pacto de impunidad con estos por lo menos 3 presidentes vinculados en corrupción, como en ese entonces se buscaba la reelección de Almagro en la OEA, necesitaba congraciarse. Él facilitó también la salida de Jimmy Morales sin que se investigara a profundidad y cayera preso por los mismos delitos que ya estaba Otto Pérez Molina, y por lo que también había estado el que iba a ser el garante de las observaciones electorales en Honduras, que era Álvaro Colón. Álvaro Colón venía para Honduras un viernes y fue capturado un martes, y ese era el garante que estaba proponiendo la OEA para Honduras. Entonces, el hecho de pertenecer a estos organismos jurídicamente, políticamente, han generado una falacia epistemológica en torno al avance ciudadano de los y las hondureñas, de los y las guatemaltecas y salvadoreñas, porque no somos pueblos que todavía habíamos comenzado a autodeterminar. Hoy, y si te puedo yo resumir cuál ha sido el avance del exilio de Telma Aldana, de que hayan sacado la Sisi, que se haya sacado la Masi, es que más que estén en impunidad, es que los pueblos entiendan que es autodeterminándose ellos para poder alcanzar el poder, para poder ejercerlo de la mejor forma, democratizando la economía, democratizando los bienes colectivos, porque una de las grandes maniobras que se ha hablado es el tema de los diálogos y que hay que dialogar, y ahora mismo nosotros tenemos una propuesta, quizás como primicia, estamos trabajando en función a una candidatura independiente para que sea una hondureña u hondureño que tenga la capacidad de poder enfrentar, como estamos enfrentando ahora mismo cara a cara a este grupo criminal, porque no queda opción que dialogar sobre lo económico, que es lo que no ha querido dialogar la banca, que es la verdadera dictadura en Centroamérica. En Centroamérica no es Gamategui o Bukele o Juan Orlando Hernández, esos son representaciones físicas del poder. Estamos hablando de un poder de facto, pero que se vuelve fáctico a la hora de privatizar, un poder que tiene concentrada su riqueza en 4 aspectos que son altamente contradictorios para el desarrollo de las sociedades, como es las telecomunicaciones, la generación de energía, infraestructura y el sistema. Entonces, cuando hay mediciones, de hecho, si revisamos las últimas revisiones para Centroamérica y específicamente en el triángulo, como nos llaman ahora, el triángulo norte o el triángulo de la prosperidad y el desarrollo, nos daremos cuenta que en términos macroeconómicos estos 3 países no han parado de crecer. Ahora, el problema es que el crecimiento macroeconómico es esa dicotomía, porque va a empobrecer y ha empobrecido. Honduras tiene el 41.6% de la población mañana amanece sin la posibilidad de comer. El Salvador ya tiene arriba del 24,7% de personas que mañana van a amanecer sin tener que comer. Y Guatemala, en esos mismos indicadores que son altamente grotescos y que vemos cómo las elecciones, si no son representaciones auténticamente del pueblo y que estén independientes a ese poder, que estén independientes a esos contratos, no sirve de nada. Nosotros hemos tenido aparentes gobiernos de izquierda gobernando como de derecha, y eso es una autocrítica que debemos hacerla con mucho rigor. Las últimas movilizaciones en Nicaragua jamás se tocaron al grupo de los Pela. Los grupos financieros de los Zamora tampoco fueron tocados. Lo mismo ahora que pasa con este líder mesiánico en El Salvador de Bukele, donde el sistema financiero se ha fortalecido. Es imposible que Bukele esté hablando de honestidad teniendo a Freddy Nasser, que compró con $3.800 millones 2 bancos de contado.
Ese dinero fue saqueado en Honduras. Ese dinero no tiene procedencia ética. Entonces, si vamos a hablar de transformar los países y que vayan saltando de esas demagogias o manipulaciones mediáticas donde no se pone en el centro la verdad para poder debatir, bueno, hagamos cualquier otra cosa, pues, pero no querramos decirle a la gente, enfréntese a esta verdad. Usted está viendo cómo banqueros hondureños compran bancos en El Salvador y cómo banqueros salvadoreños, saqueadores, son socios de banqueros hondureños. En el caso de los Pomas son socios del cuñado de Juan Orlando Hernández Alvarado, un tipo que está prófugo de la justicia, que su hermana murió de forma accidental o fue asesinada, según los últimos datos, dicho esto por el asesor presidencial, porque nosotros nos caracterizamos por hablar cuando tenemos las pruebas y hasta que estamos seguros. De lo que sí tuve yo fue la autopsia. Nosotros hicimos esa investigación porque se rumoraba, se especulaba que ella pudiera estar fuera del país, lo cual pues no, ella estaba ahí. Nosotros tuvimos acceso a la autopsia, pero luego el asesor presidencial dijo que la habían matado. Pero eso es intransparente, es oscuro, que hoy está teniendo resultados. La sociedad, lo único que cuando vamos avanzando somos bien precarios para poder asumir los triunfos, somos bien mezquinos con nosotros mismos. Esa familia es socia de los Poma, y entonces uno dice, Ricardo Poma o estos tipos haciendo negocios con personas lavadoras de activos, de lo cual tenemos pruebas. Nosotros, quiero decirle a la gente que nos esté viendo, o los que van a reproducir este programa, nosotros hemos librado con 3 bancos más de 65 delitos por injuria, calumnia y difamación, y ninguno de ellos ha pasado. Hoy nos hemos quedado con un delito por haberle dicho hijo de puta a un banquero. Entonces, pero no actuó de oficio, o por lo menos estamos esperando que actúe de oficio, la Fiscalía sobre el tema de la estafa, del lavado de activos, las transacciones irregulares, intransparentes que le señalamos a estos grupos financieros. Entonces, cuando pudimos derrotar a los bancos y les demostramos que eran los menos aptos para tener, en El Salvador hay más de 1 millón de personas en la central de riesgo, porque no pagaron un recibo, porque no pagaron a tiempo una tarjeta de crédito, al igual que en Honduras y Guatemala. Y estos bancos ligados a organizaciones criminales no tienen catadura moral para darle muerte civil y financiera a un ciudadano o a una ciudadana, y eso se lo puede autopreguntar las personas, pues. Entonces es necesario que el ser humano se dé cuenta que ya lo mataron civilmente. Si lo que nos hace falta es que nos entierren, pero ya nos comieron el futuro. Hoy egresa un médico en Guatemala, El Salvador y Honduras y no va a tener empleo, no va a ser contratado por el Estado, va a ser contratado por un prestador de servicios, que es un banquero o un lavador de activos. Entonces estudió 21 años de una carrera que requiere de remuneración, que es altamente importante a esta altura del acontecimiento que estamos viviendo coyunturalmente, y lo va a contratar un banquero, porque el banquero es el prestador de servicios, pero no lo va a contratar el Estado. Entonces está dejando de tener razón de ser, y no por otra cosa más que nos quitaron la escalera de ascenso social. Los escaños de ascenso social eran que una persona estudiaba, estaba vilipendiada, explotada, un proletario, pero sus hijos e hijas, debido a ese trabajo, pues iba a tener una condición laboral que le permitiera poder llevar comida a la mesa. Hoy, esa cifra, que la vuelvo a repetir, en el país, por lo menos el 41% de la población, de 9 millones, estamos hablando que mañana 4 millones de hondureños y hondureñas no van a comer y no tienen posibilidad de comer. Entonces, ¿cómo es posible que ese país que no tiene para darle de comer a 4 millones de personas y que 6 millones y medio van a comer un tiempo de comida, y eso con datos del Banco Mundial? Entonces,
¿Cómo es posible que tenga a un grupúsculo de delincuentes como Freddy Nasser, que compró de contado un banco en El Salvador, que tiene una generadora térmica en Guatemala, de hecho que genera más de 150 megas? Entonces, ¿cómo es posible que los Atala, penalizados por lavado de activos, tengan bancos en Guatemala? Que Grupo Continental tenía bancos en Guatemala, de la familia sentenciada por lavado de activos y encontrada culpable por facilitar y conspirar para el tráfico de cocaína. Entonces hoy todo eso, que el pueblo hondureño, centroamericano, porque somos centroamericanos, si aquí nos divide quizás que en El Salvador comemos atolchuco y aquí pues solo la zona noroccidental, que al chilate aquí pues le decimos de otra forma, o que a lo que tenemos acceso como comida en El Salvador se le dice la papelada y aquí pues se le dice la burrita, pero somos los mismos. De hecho, para concluir la idea, uno de los aspectos más groseros es que esos diputados son los que eligieron y legislaron en función a que estén las condiciones así. Por eso, cuando decimos, bueno, va a haber elecciones, bueno, pero ¿a quién representa el congresista? Pues, si asumimos los últimos 12 años, se desreguló el más elevado derecho de la clase trabajadora, que es su trabajo permanente, y lo desregularon en congresos heteroideológicos, en El Salvador, en Guatemala, con pseudo diputados de izquierda, en El Salvador con pseudo diputados de izquierda, en Honduras con pseudo diputados de izquierda, o de oposición por lo menos, y se eliminó el derecho más elevado de la clase trabajadora, que era un trabajo permanente, hoy convertido en trabajo por hora, y convirtieron en ley que el trabajo iba a ser por hora, porque lo metieron bajo el fetiche que podía estudiar y podía trabajar, y de eso se cogieron las grandes empresas y ese capital monopólico para poder despedir y robarse el pasivo laboral y ahora recontratarlo bajo la figura de trabajo por hora, lo cual aumenta enormes masas de capital dinero, pues solo con la fuerza del trabajo, un principio súper elemental. Países que le siguen apostando a la división internacional del trabajo. Entonces, ese fenómeno que cuando uno enfrenta a estos delincuentes, le dicen, pero es que es ley. La ley energética la hicieron congresos heteroideológicos. Y hoy nosotros estamos pagando, el 90% de la población estamos pagando nosotros consumimos de los 9 millones de habitantes, 8.200.000 personas, entre las familias de los 1.600.000 usuarios, consumimos el 10% de la energía que se genera. Solo eso consumimos los pobres. Las maquilas, el capital monopólico, consume el 90%, pero el 10% de la población, el 10% de la población que consume el 90% no paga energía eléctrica. Y el 90%, es decir, los y las empobrecidas, sostenemos, subsidiamos a estos delincuentes, que son los banqueros. O sea, Luis Larache es banquero, Chucri Cafi es banquero, Freddy Nasser es banquero y son los mayores generadores de energía. Con agravantes como que significaría la compra de 5 hospitales, que le dan incentivo para que genere energía con los ríos del Estado, con el territorio del Estado. Entonces, creo que tendríamos horas y horas para poder describir un fenómeno criminal, sanguinario, que ya ni siquiera es una burguesía, como los aspectos o categorías clásicas. Esto es un grupo, una banda de delincuentes, una banda de saqueadores, una piratería financiera y que tuvo que reinventarse. Son los mismos que antes eran industriales. Pararon la manufactura. Y esa lucha interburguesa tuvo capacidad de reinvención en
en la burguesía financiera, porque ya no tenemos un sector agroproductivo, un sector agroindustrial que tenga la posibilidad de generar empleo. Hoy traemos los salvadoreños y los hondureños y guatemaltecos nos comemos las cebollas de Holanda. Traemos frijoles de Etiopía, de países desérticos. O sea, con una riqueza impresionante. Entonces, ¿cómo que vamos a...? Entonces, si revisamos, pues son ejes fundamentales en política. Yo estoy hablando no como periodista, estoy hablando como sociólogo, politólogo, pues a mí me invitaron para eso. Y quiero decir, ¿cómo es posible que a estas alturas solo revisemos las 3 balanzas comerciales de los 3 países? Y de ahí nos daremos cuenta también que a veces se vuelve como un fetiche no querer responsabilizar a los 3 ejércitos que son los que mantienen a estos grupos de poder. Los 3 ejércitos que están en Centroamérica, que los dirigen generales que les han dado compañías de seguridad para que de ahí se agarren las coimas, que no les han tocado su instituto de previsión social, que son un grupo de poder real y que defienden, en este caso, la soberanía económica del poder y no la del pueblo. Entonces vemos a un grupo bastante inteligente, maquiavélicamente muy bien pensado, el saqueo, y defendido por un grupo de militares que empuñan el rifle hacia el pueblo, contra el pueblo, porque todavía no hemos podido llegar con las comunicaciones a las básicas y decirle, mire, al chafita, al cuillo, al polizonte, decirle, mire, si usted está sosteniendo a un grupo de criminales que hoy son banqueros, las directivas de los bancos tienen militares, las directivas de los proyectos energéticos tienen militares de la alta cúpula. Entonces, el tipo que trabaja en el ejército, porque no es que milita en el ejército, esto ya no es el ejército de los 80, de los 90, es que es una fuente de trabajo el ejército. Entonces lo contratan y es un tipo que no sabe, no lo van a entrenar porque no tiene razón de ser. Estados Unidos vive de esa perplejidad que tienen nuestros países, pero enhorabuena que hoy lo está pagando caro, porque Trump está perdiendo sin candidato oponente, y eso ha sido maravilloso, tener que ver a un rinoceronte anaranjado autodestruirse, verlo como no tiene la capacidad de superar los 11 puntos que está por debajo de Biden, y que los 7 institutos que deciden la política, porque hasta para eso son altamente excluyentes los gringos, nos venden a nosotros que las elecciones las eligen los tendidos populares, las clases desprotegidas, el voto popular, pero ellos no deciden su presidente con el voto popular, ¿vale? Lo elige el instituto, ¿vale? El voto inteligente. Y en Wisconsin, en Pensilvania, no se imaginaba Trump estar por debajo. En la Florida, Trump está por debajo, pero no está por debajo de Biden, está por debajo de él mismo y toda su política. Creía que era dirigir una finca o una empresa como la que tiene, que no paga impuestos. Entonces estamos viendo también que los pueblos están avanzando y que lo que hay es una ausencia de construcción, de cohesión popular, ciudadana, porque siempre están esperando el caudillo, siempre están esperando al colón, siempre están esperando al extranjerito, no autodeterminarse en cada cantón, en cada colonia, en cada barrio, volver a los patronatos, volver a las juntas, los que protegían para exigir el agua. Entonces yo veo, y soy un obsesivo de la esperanza, veo una salida. Mi país está cambiando, mi país lo vamos a recuperar. Son demasiado torpes. Nosotros tenemos una ventaja. La burguesía guatemalteca y salvadoreña es un poco más educada. Nosotros tenemos unos provincianos, unos nómadas, unos beduinos más estúpidos, más corruptos. En Guatemala se dio un híbrido, hay una burguesía más criolla, por eso este poco de familias ha tenido más resistencia, porque muy fácilmente te vas
a Huacatán o a Mazatenango, a Chela, y encontrás que un indígena es dueño todavía de una buena parcela de tierra, encontrás bastante burguesía criolla. En Honduras ya no. En El Salvador es otro grave problema similar al nuestro, porque ahí ya antes eran, pues, por ahí mirabas a los Durán, por ahí mirabas a los Mora con el café, pero ahora han ido desapareciendo. Sin embargo, en Honduras nosotros tenemos, y yo no sé si lo van a poder traducir, Shukrikan, Mohammad Yusuf Abdan. Entonces decimos, esto es una demencia. Freddy Nasser, Atala Farag, Atala Sabla Yair. O sea, yo le pido a los pakistaní decentes que me disculpen porque no voy a poder pronunciar esos nombres. Mota Yulu. Entonces es bien diferente al Benítez, es bien diferente a Orellana, bien diferente al Paronito Pérez. Entonces el ejército, que lo tenemos hoy fraccionado, le dio para ponerte un ejemplo, ayer capturaron en Estados Unidos al secretario de Peña Nieto, el que le lavaba activos a Peña Nieto, y el puente con el cartel de los Cifuentes. Hay que recordar que el cartel colombiano dirigido por la familia Cifuentes es el cartel de los Uribe, porque la mujer de Camilo Cifuentes es la hermana de Álvaro Uribe Vélez. Eso no lo podemos olvidar. Y el señor que también se apellida de la igual forma y que fue capturado por autoridades estadounidenses y que era el secretario de Peña Nieto, un año antes aquí había sido condecorado con la Cruz de las Fuerzas Armadas, la Cruz de Honor. Entonces, cuando el Chapo Guzmán dijo que venía a Honduras, a uno se le miraba como una película bastante, una fábula muy, muy mal contada. Pero cuando vemos que a nosotros nos entregaron documentación sobre el pedido de un alcalde para 100 efectivos militares porque iba a llegar la inauguración de... Hoy está extraditado. Entonces yo concluyo con esto. En Estados Unidos se está quedando los testimonios de los narcos, se está quedando el dinero incautado de los narcos. Pero ¿por qué los gringos no nos entregan un banquero que ha recibido el dinero de los narcos centroamericanos? ¿Por qué los gringos, que apelan tanto a la justicia, a la ética, no nos entregan a quién le llevan la droga? Oíme la definición que hicieron sobre el narcoestado hondureño, Jeff Berman y la Corte Sur de Nueva York, una corte federal, deben ser serios, que Juan Orlando, o sea, que el cartel de los Hernández había sido capaz de meter en números 2 dosis por cada habitante. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. El cartel de los Hernández, que ya tiene privado a su hermano de libertad, metió 700 millones de dosis. Pues, ¿y dónde están los gringos que la compraron? Pues? ¿Dónde está el narco gringo que la compró? ¿O también son tan vulnerables los gringos que la compran los latinos, la consumen los latinos, la producen los latinos? Por favor. O sea, y entonces ahí justificamos que las bases militares gringas no tienen razón de ser, que se han inventado ese coco, como se inventaron el coco del comunismo, como se inventaron. Bueno, si hoy ha sido tan estúpido Trump, por eso me alegra que se esté autodestruyendo, que dice que el señor Biden va a meter el comunismo, pues. O sea, yo nunca había visto un estúpido tan evidente. Estados Unidos, de verdad que antes pues había puesto gente muy hipócrita, como la señora Hillary Clinton, que era una demócrata, pero dio un golpe de Estado en Honduras, que podía bombardear Siria, pero hoy pues Trump está sin candidato, perdiendo. Un señor que pierde los números y que dice un montón de cosas, pero es que está perdiendo contra la verdad, hermano. Contra eso está perdiendo Trump, contra la realidad, contra lo que construyeron.
O sea, Estados Unidos tiene 30 millones de pobres, a las 6 de la tarde no tienen dónde dormir, que los televisen. Ese es el sistema capitalista que ya llegó a unos estertorios de urgente cambio. Ya los consensos de Washington son insostenibles. No funcionó el libre mercado, generó capitales monopólicos vinculados al narcotráfico y a las rentas del Estado, saqueando el mismo, privatizando. No les funcionó. Y eso lo sabe Estados Unidos. En Colombia tienen 7 bases militares y Juan Manuel Santos dejó sembradas 220.000 hectáreas de cocaína. La única enmienda que tiene Estados Unidos en su constitución fue cuando, en el tema de la abolición porque era prohibido consumir alcohol, a lo cual después el húngaro Morton Jeremy determinó como una droga, pero después dijeron, bueno, pero esto está estimulando las mafias italianas, esto está estimulando el tráfico, grupos emergentes, una burguesía emergente, entonces mejor legalicémosla. Hicieron esa enmienda para despenalizar. ¿Por qué? Porque ellos podían producir esa droga. ¿Por qué no legalizan entonces, así como legalizaron el alcohol, por qué no legalizan la cocaína? Porque la cocaína se siembra en América. Por eso. Porque nosotros tenemos una riqueza de ambiente, tenemos la riqueza, y por eso lo del pensador, estamos tan lejos de Dios, pero tan cerca del diablo, pues. Pero nosotros tenemos una riqueza para explotarla impresionante. Pero ¿por qué? Y hoy me alegra, de hecho iba a tuitear, y lo voy a aprovecharlo desde acá, me alegra saber que Trump continúa allá 2 semanas de las elecciones, pagando el haber hecho pactos con un narcotraficante como Juan Orlando Hernández y combatiendo a Ortega a media cuadra de Honduras, poniendo plata para Operación Gedeón con JJ Rendón y invadir Venezuela. Pero y aquí hizo el tercer país seguro con un delincuente, con un narcotraficante, dicho por ellos mismos, no lo estoy diciendo yo, lo dice la resolución de la Corte Sur de Nueva York. Entonces pidió que despidieran a Jeff Berman, que era el que llevaba el caso del Chapo Guzmán y que llevaba el caso de Juan Orlando Hernández, pero que llevaba el caso de sus 14 funcionarios que han estado privados de libertad y que estaban a favor del muro de Trump. En corrupción, 14 funcionarios tiene Trump en corrupción. Un gobierno corrupto que fue capaz de poder decirle al mundo, tengo bombas atómicas, pero no tengo mascarillas. Se murió un buen número de personal médico. O sea, esa es la realidad. O sea, Trump continúa hablando de que en este segundo rebrote está listo. Lo peor que le puede pasar a Estados Unidos es que continúe en este momento y que estimule un fraude o que estimule una situación que popularmente e inteligentemente Estados Unidos se está deshaciendo de una de las personas que lo llevó a la peor hecatombe. Porque es que Estados Unidos como tal debe entender que ya es un mundo multipolar, ya no es un imperio unipolar, ¿no? Ya los chinos compraron de contado Venezuela, compraron de contado otros países, o sea, tienen plata, o sea, la única economía en este momento que está creciendo es la China. Y esas son verdades que las debemos de reconocer. Y ahora pues, lástima que yo tengo que entrar al programa, pero quiero decirte que para mí es un enorme privilegio que podamos compartir entre hermanos centroamericanos, porque yo comparto ese pensamiento, soy hondureño, soy salvadoreño, soy guatemalteco, soy nicaragüense, casi no puedo decir que soy tico, porque los ticos pues siempre nos han visto a nosotros un poco, pero el pueblo tico pues hoy está tirado en las calles. Lastimosamente, a mí me invitaron hace 2 meses a hacer este análisis en Costa Rica en relación al Fondo Monetario Internacional, a lo que ellos le llaman gasto público, porque Costa Rica pues se sostenía, al igual que la democracia centroamericana, endeudándose con el Fondo Monetario, con el BID. Han sido democracias empayulecidas, democracias hipócritas, le llaman democracia al ejercicio de sufragio, pero ¿por qué no hablan que esa democracia que
que se endeudó, quien la va a pagar son los pobres. Y con sus derechos humanos, que es lo peor. Con el derecho al agua, con el derecho a la educación. Los grandes financistas de los proyectos hidroeléctricos es el BESI, es el Fondo Monetario, es el Banco Mundial, incluyendo en uno de los proyectos que mató a Berta Cáceres. Pero esa realidad es la que tenemos, pero ya la conocemos, pues. Ya no es Nacho en el 5 en El Salvador diciendo qué es lo que quiere que escuche el poder, no. O sea, hay estos espacios, a mí me agrada cualquier espacio independiente que pueda contar la verdad, porque eso pues es lo que realmente se debe vivir. Milton, aquí pues nos decían del límite de tiempo, y obviamente pues en la televisión, en la radio, el tiempo siempre tiene límites, aunque aquí pues estamos viendo el chateo y todos los hermanos y todas las hermanas que se están pronunciando desde muchos rincones del planeta. Después de todo, Honduras, El Salvador, Guatemala, mucha parte de la población fue desterrada, exilada, expulsada. Ahora le llaman remeseros, son los que están manteniendo, obviamente, a esas tres economías. Bueno, mira, Milton, hay bastante material. Aquí nos hablan que sobre todo mantengámonos en el lema de este proyecto, que es uniendo con la verdad. Y con la verdad nos vamos a unir y a unificar. Y esa unidad es indestructible, porque está basada en la verdad. Y eso es lo que este proyecto, desde sus nacimientos, prometió. Y lo va a hacer, y por eso es que estamos aquí con Milton Benítez y estamos con los hermanos guatemaltecos en este mal llamado Triángulo del Norte, porque va a llegar ese momento, el momento de Morazán, el momento de muchos otros, de unificar, por lo menos empezar por estas tres naciones. Queda bastante material. Solo rapidito, Milton, decirte que aquí nos ponen Honduras como una base militar. ¿Qué se puede hacer ahí con Honduras el próximo año? El Salvador es una base militar, pero de espionaje electrónico. El aeropuerto de Comalapa está tomado por las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos. De hecho, ahí está el parqueo más grande de drones que tiene el ejército de Estados Unidos para mantener la vigilancia electrónica en toda América Latina. Aquí en El Salvador y en Guatemala, el FBI, la DEA y la CIA están adentro. Ellos son prácticamente los que conducen la seguridad. Y nos hablan también de que hay que elaborar después, en estos tres países, la política militar la lleva el Comando Sur, la política económica la lleva el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y la política en general viene del Departamento de Estado. Hay que ver eso entonces, porque alguien nos decía, el AMPA internacional, criminales, mercenarios económicos, estos extranjeros que vinieron a quedarse, este es el peor virus que pueden tener nuestros tres países. Milton Benítez, entonces, mira, te pasamos los micrófonos para que saludes a toda esta audiencia y decirles que vamos a regresar. Adelante, Milton. Sí, agradecerles, de verdad. Yo, cuando escucho eso que acabas de mencionar, Honduras recibe 17 millones de dólares diarios de los que le han llamado remeseros. El Salvador anda casi igual, Guatemala también. Entonces, te resumen dos cosas. Estos países tienen dos productos de exportación, la cocaína y el humano, y eso es grosero. O sea, desde cualquier punto de vista, por elemental que sea, en términos sociológicos, decimos, si yo recibo y el Producto Interno Bruto casi se está equiparando a la remesa, me es imposible pensar que se siga con esa lógica de expulsar seres humanos. Entonces, yo creo que ese sicariato financiero transnacional que permite el lavado de activos, que permite las hegemonías de estos apologistas económicos que nos han querido y nos querían reventar hasta el fondo, porque estamos luchando contra uno de los proyectos más complejos, retomando lo de la base militar. No solo tenemos una base militar, también hay dos bases militares clandestinas, una en la Mosquilla, la Sotocano, pues que ya se le venció el
permiso y que debemos recuperarla, y también en la zona sur, porque los gringos, a mí me motiva siempre porque hay inmediatos, pasados, que nos dicen que se puede. Rafael Correa, aun y cuando tengamos muchas diferencias en otros aspectos, pero conceptualmente hay una coincidencia, expulsó la base militar de Manta y se desplegó toda la prensa mediática hipócrita a decirle que por qué había hecho eso, que eso era fácil, y le dijo, bueno, déjenme poner una base militar en Miami, pues, a los ecuatorianos. Entonces expulsó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial porque habían prestado bonos, que cuando se dio lo de la condonación de la deuda, los banqueros ecuatorianos le dijeron que no, que ellos no querían, que el pueblo ecuatoriano no quería que pagaran. Entonces, ¿por qué ellos se quedan con un buen porcentaje? Entonces, hay ejemplos de recuperación. Y después vimos también la otra cara, cuando el traidor de Moreno pues ha entregado todo. Macri acaba de dejar con 65.000 millones de dólares endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que solo pongámonos a pensar y hacerle una pregunta bien elemental. A cualquier presidente, yo les he preguntado, cuando me ha tocado la oportunidad de entrevistarlo, ¿usted sabe cuánto significa pagar solo en intereses de la deuda externa, por el servicio de la deuda? Ellos tienen una figura porque los tecnócratas, esos piratas criminales del capital financiero internacional, pues tienen unos tecnicismos que a veces uno dice, no, pues quizás tienen razón, dice. Solo por el servicio de la deuda, solo por el servicio, solo por estar vigentes y no en la central de riesgo del Fondo Monetario Internacional, nosotros pagamos el 46% de nuestro presupuesto general. O sea, es una cosa de sicario. Ajá, y los tenemos en corrupción, como no los vamos a delatar. Nosotros tenemos en corrupción al presidente del Banco Central en Honduras. Y entonces se asustó, nos mandó una comitiva, nos mandó unos abogados y le dijimos, pero es que es delincuente el representante del Fondo Monetario en Honduras. El BID es delincuente, porque tenemos las pruebas, sí, pero eso va a generar inestabilidad, más de la que generan ustedes, no creo. Entonces agradecerte, decirle a toda la gente que nos vamos a volver a encontrar, si bien no en este espacio, en el Perro Amarillo, pero que ya estos espacios pues no los puede controlar ni los Pela, ni los Gamatelli, ni los Hernández, ni mucho menos los Bukele. Fuerte abrazo. Saludes, Milton, desde la Unión Americana para todo el mundo.